Platícanos, ¿qué es el estrés? Okey, bueno, fíjate que es un tema que usualmente es muy común y como que pensamos que sabemos de eso, ¿no? O así como que: "Ah, me siento estresado", a veces lo generalizamos mucho, ¿no? Pero no nos enfocamos en exactamente qué significa, cómo se manifiesta, o si es eso realmente lo que tengo, ¿no? A veces se puede llegar a confundir con algunos otros, estados emocionales, como la ansiedad, o a veces incluso, la depresión, ¿no? Entonces, bueno, el estrés tal cual es, estar en una situación como compleja, o que tu cuerpo reaccione ante una situación compleja o difícil, donde tú te sientes, pues, alterado, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, pareciera que es como muy negativo, ¿no? Entonces, la realidad es que no, es una manera en la que nuestro cuerpo se adapta a esa situación para poder enfrentarla. Entonces, digamos que el estrés es tal cual como la alarma de mi cuerpo que me va a enseñar o me va a decir: "Hey, algo aquí está pasando". Okey. ¿Y cuál es la función principal del estrés? ¿Por qué nos Mm. estresamos? Bueno, más bien, ¿para qué nos estresamos? Sí, justo se enlaza un poquito con lo anterior, ¿no? Es estar en un estado como de preocupación o tensión emocional, pero su función principal es que yo al momento en el que estoy en una situación, digamos, complicada, difícil o nueva, ¿no? Por eso es que sucede como muy recurrente cuando estamos que vamos a hacer un examen, que la entrevista del trabajo, como en este tipo de cosas, o por ejemplo, me voy a casar, ¿no? O sea, es normal sentirlo porque el cuerpo lo que está buscando es que tú sepas responder, o sea, lo que se segrega o la hormona que usualmente aparece o que aparece es el cortisol, ¿no? Entonces el cortisol nos ayuda a que se active nuestro cuerpo tal cual mi cerebro le manda una señal a mi cuerpo de, hey, actívate porque necesitamos reaccionar, ¿no? Y reaccionar para resolver. Entonces, su función es que yo pueda como adaptarme y mantenerme en una situación de una forma como más adaptativa. Ujú. Ujú. Por ejemplo, si yo, un gran funcionamiento del estrés en situaciones como un examen está en el hecho de que empiezo como a alterarme y en dosis como pequeñas, esta hormona lo que ayuda es que yo me pueda concentrar. Ujú. Entonces, el estrés, su función es actívate que tenemos que echarle ganas a esto. Ujú. Okey. Y qué interesante, porque siempre lo vemos con una connotación negativa, Sí, como justo lo mencionabas, y se nos olvida que el cuerpo, pues, tiene sus funciones y las hormonas sirven para algo, justamente en su medida saludable, ujú, entonces nos permite prestar más atención, estar más enfocados y poder resolver mejor. Okey. sí, sí, la verdad es que por eso te decía, ¿no? Usualmente lo vemos como negativo, pero al final del día sí tiene como este matiz, cuando lo empiezas como a entender, tiene este matiz de, okey, no sabía que era o sea, que tiene una función como muy muy buena, ¿no? Que claro, en exceso sí nos puede llevar a otros estados que sí son como más complejos, ¿no? Por eso es que se habla mucho de aprender a gestionar el estrés, como de que concéntrate en lo que estás haciendo, ujú, pero en realidad es, la activación de mi cuerpo queriendo solucionar o reaccionar ante una situación. ¿Y qué situaciones suelen provocarnos estrés? Pues, casi todas, ¿no? Hay una gran infinidad de situaciones. Usualmente puede ser, o los que cotidianamente vivimos, temas en el trabajo, temas con la pareja, temas con, económicos, los hijos, o sea, se presenta en todos lados, porque justamente, lo que busca es que yo pueda solucionar una situación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, no, que mis hijos, de repente me soltaron la mano, ¿no? Claro que el estrés me activa para hacer como, lo voy a tomar de la mano, solucionar, ¿no? A lo mejor no es la manera más adecuada porque a veces hay una intensidad emocional fuerte, pero la realidad es que, bueno, yo me preocupé para que mi hijo esté bien. Entonces es una forma adaptativa en la que el cuerpo se activa como alarma para cuidar, ¿no? En este caso a un hijo. O en un examen, el hecho de decir, bueno, tengo un examen, voy a estudiar, ¿no? Entonces, prestar más atención en la escuela o prestar atención a tus notas. Entonces, es como esa parte que te dice, hey, actívate que tenemos que hacer esto. Ujú. Así es. Entonces, en diferentes partes, muy, muy comúnmente en terapia, pues se presenta por el tema a lo mejor
de las parejas, o bueno, la gente usualmente llega a lo mejor por tema de pareja o por temas económicos o conflictos familiares. Entonces, bueno, ahí es donde el estrés puede ser sano, pero si ya es como prolongado, no nos hace tan bien. Claro, y también me imagino que depende de la etapa de vida en la que estamos, pues nos estresan diferentes cosas, ¿no? Y hay que ser comprensivos con los demás. O sea, a un adolescente le van a estresar cosas diferentes que a un adulto mayor, Ujú. etcétera. Y podemos ser comprensivos de que cada persona le estresan cosas distintas. Así es, eso es como, no para todos es importante lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, habrá personas que les estrese, no sé, si dentro de sus valores está como yo quiero lograr ciertos objetivos, quiero ser el máster en, no sé, en mi profesión, a lo mejor va a estresarse más hacia áreas educativas, ¿no? Ujú. Alguien que tiene una familia, a lo mejor más hacia sus hijos. O sea, cada persona ahí dependiendo lo que le importa, lo que sí, bueno, lo que es importante para él o ella, pues se va a dirigir hacia allá su estrés, ¿no? Es como voy a ponerle atención a esto. Ujú. ¿Y cómo luce el estrés? Bueno, tiene diferentes formas en las que aparece. Está desde los síntomas, bueno, síntomas o reacciones Ujú. físicas, pero también está como cognitivas, están las emocionales, ¿no? Por eso es que el estrés y muchas más cosas o muchas emociones se sienten en el cuerpo. El estrés se puede manifestar e incluso confundir con la ansiedad a nivel corporal, con que tengo taquicardias, a lo mejor me mareo un poquito o me siento como muy tenso. mm, de forma como general, ese es así como los primeros, ¿no? O me dolió la cabeza, no sé si te ha sucedido que en algún Sí, claro. momento algo te estresó muchísimo o estás como de, ¿cómo resuelvo esto? Y el dolor de cabeza viene o el dolor en el estómago. Sí, como el nudito en el estómago. Sí, por ejemplo, bueno, yo he notado en algunas personas que me dicen, es que no es dolor de dolor, sino es como una sensación extraña, ¿no? Entonces, tal cual es porque mi cuerpo está reaccionando, o sea, es toda esta como energía que mi cerebro le pide a mi cuerpo, la avienta, ¿no? Entonces se sienten todas las partes del cuerpo, por eso es que no podemos llegar a sudar. Ujú. Ujú. Entonces, en diferentes partes del cuerpo se puede sentir, también depende de cada persona, ¿no? Hay algunas personas que por eso tienden a sentir como más el dolor hacia los hombros, ¿no? Los músculos, la espalda, por eso como de hazme un masajito, ¿no? Claro, sí, y que al final de cuentas termina la espalda o el cuello muy tensa, Ujú. que también es lo que ahorita decíamos, ¿no? Como en exceso sí termina teniendo repercusiones físicas, porque al final de cuentas, pues el cuerpo está reaccionando constantemente. Okey. Sí, es como estar alerta, ¿no? Ujú. Bueno, esos son los síntomas físicos, también hay síntomas, emocionales. Por ejemplo, alguien que se puede encontrar en un estado de estrés podría tender a estar como más enojado, como más irritable o también a lo mejor más triste, ¿no? Porque también el estresarnos por alguna situación pues puede llevarnos a ciertos pensamientos, ¿no? Negativos. También puede ser como inquietud, ¿no? Como cuando estás así de que Ujú. mueves la piernita y ya estamos viendo algo físico, pero también es como sentir esta inquietud de me tengo que mover. Ujú. Ujú. También están los síntomas cognitivos, que esos tal cual no casi a lo mejor sí los conocemos, pero sus nombres son el sobrepensar, el Ujú. estar como recordando cosas, ¿no? Entonces, estos síntomas cognitivos, por ejemplo, cuando son dosis adecuadas, hace que yo preste más atención, pero cuando ya son dosis elevadas, lo que va a hacer es que mi atención esté a lo mejor en más cosas y se desgaste. Ah. Entonces, por eso es que luego te sientes como abrumado, como de, oh, no, ya no quiero pensar, ¿no? Porque es como tu atención enfocada en más cosas, ¿no? También se puede presentar como, chin, ya se me olvidó esto, ¿no? Porque estaba enfocada haciendo esto, ya olvidé hacer esto otro. Ujú. Justamente qué interesante, porque en una pequeña dosis su función es que te concentres más, Así es. pero cuando es mucho pasa el efecto contrario, que se te olvidan las cosas, es más difícil, por ejemplo, Sí. leer algo, ¿no? Estás como más distraído, más abrumado Ujú. y no te puedes concentrar en otras cosas que no sea quizá lo que le estás dando tantas vueltas. Así es. Entonces, a mí justo es un tema que me llama muchísimo la atención porque pues hasta que entiendes un poquito lo que le pasa a tu cuerpo a nivel físico para
como entender por qué hace lo que hace, entra estos cuestionamientos. Entonces, ¿por qué cuando estoy tan alterado pasa esto otro, ¿no? Como que la memoria o la atención se pone como más dispersa. Y por eso, como nos enfocamos más hacia lo negativo, como es más incómodo cuando es elevado, como lo categorizamos hacia allá, ¿no? Ujú. Pero en realidad es muy sano. Por ejemplo, Ujú. estaba leyendo y decía, y es justo esta parte del cortisol, está súper interesante. Tú dices, bueno, el cortisol es el que me activa, ¿no? Para ciertas cosas. Ok. No sé si tú sabías que el cortisol en dosis pequeñas nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a que yo pueda dormir. Sí sabía que tiene mucho que ver con el sueño, Ujú. incluso que también cuando despiertas, ¿no? Es Ajá, cuando otra cuando vez se eleva. regresa. Ajá. Sí, justo esa es su función. O sea, cuando está en dosis pequeñas, o no dosis pequeñas, sino las adecuadas para tu Ujú. cuerpo, ayuda a que en la mañana te despiertes. No sé si te ha pasado que estás, como que ya estás, o sea, ya sonó tu Como alarma recién y hay un momento en levantado. el que sí sientes como ese chispazo, esa energía de, "Ugh, ya me tengo que parar, ¿no?". Sí. Entonces es ese punto como equilibrado hacia arriba, pero durante el día va bajando Ujú. para que yo pueda empezar como a tener esta sensación de sueño y descansar. Por eso es que cuando yo me encuentro en un estado emocional muy estresado, tiendo a dormir menos o tiendo a despertarme antes. O sea, es muy adaptativo cuando es, no sé, un examen o Ujú. lo mismo de hace rato, ¿no? Me voy a casar o, Ujú. claro, estás nervioso, estás como, es algo nuevo, un poco de incertidumbre. Pero ¿qué pasa cuando es prolongado? Pues ya me genera problemas de sueño. Pero en realidad ese bajón es necesario para que yo descanse. Es mi cuerpo diciéndome, hey, ya es hora de descansar. Yo creo que todos hemos experimentado justamente que si estamos muy estresados nos da insomnio o no Sí. podemos dormir bien y justo nos acabas de aclarar que es por esto, Ujú. porque el cortisol ayuda a regular el sueño, tanto para que te puedas quedar dormido como para que puedas despertar en la mañana. Sí, la verdad es que nuestro cuerpo es muy maravilloso y actúa realmente con, pues, ¿cómo decirlo? Con cierta sabiduría, ¿no? El tema es cuando no lo gestionamos o no lo entendemos, porque eso no nos permite como saber, bueno, ¿para qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto otro? ¿No? Como darle un poco también de sentido a nuestra parte de significado, ¿no? No nada más decir, ay, me siento mal. Bueno, sí, pero ¿por qué? A lo mejor tiene una función. Ok. ¿Cuándo nos afecta el estrés? Bueno, un poco se va uniendo con lo que he platicado anteriormente. Tiene que ver cuando ya es muy elevado. Es decir, el estrés como sano, pues así bueno, podremos decirlo así, o bueno, es cuando yo lo siento en situaciones específicas y se va cuando esa situación específica se resolvió, ¿no? Por ejemplo, ya terminé mi examen o voy a tener un examen, estoy nervioso, a lo mejor el nervio me ayuda un poquito para estudiar y aprender como que la información se grabe, pero ya después del examen mm, tendría, para que sea como sano, como que bajar, o sea, ya no tendría que Ujú. estar el estrés. Ujú. Ujú. Pero cuando se prolonga mucho tiempo, es ahí cuando ya no es sano. ¿Por qué? Si yo me sentí preocupado por el examen, ok, es totalmente normal. Pero si yo me preocupo por, ¿y qué me voy a sacar? Y después, o sea, es como estar alterado constantemente. Ujú. Entonces es Sí. cuando el estrés se prolonga y a mi cuerpo lo forzo a estar activo la mayor parte del tiempo, por así decirlo. Entonces, ahí es donde ya no es sano, ¿no? Y justo está súper interesante porque periodos largos de estrés me pueden llevar a desencadenar una ansiedad o una depresión, que son como los principales, ¿no? Entonces, preocuparme excesivamente por muchas cosas me alteran, algunas veces es sano, pero si yo empiezo como a meter más información a mi cuerpo y no resolver porque también me abrumo, es ahí cuando ya no es sano. Claro, incluso las personas que tienen estrés postraumático, que hayan vivido, por ejemplo, relaciones de pareja muy violentas o situaciones familiares donde había mucho estrés en casa, ¿no? Sí, Entonces, ya cuando están adultos o adolescentes incluso, les cuesta relajarse porque están constantemente en alerta. ujú, Entonces, estos niveles de estrés no bajan, no permiten que la persona pueda descansar y ahí es donde ya empezamos a tener complicaciones sí. mentales y también físicas. Sí, el tema es que como el cuerpo busca adaptarse de diferentes formas, el cuerpo, la mente,
cuando estamos bajo situaciones que me generan estrés, como tú lo dices, ¿no? Particulares o ambientes muy caóticos, lo que aprende tu cuerpo y tu cerebro es, tengo que estar activo, ¿no? Porque necesito sobrevivir. O sea, es como con la función de sobrevivir. Claro. Pero al final del día, cuando estamos en estos espacios más tranquilos, es muy complicado porque o no aprendimos a hacerlo, porque también es un tema de aprendizaje, como manejar mis emociones, manejar el estrés, pero al final, si no lo sabemos, pues ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿No? Y si también mi ambiente no me lo permitió, es muy complicado. Ujú. ¿Y cuáles son los tipos de estrés? Ok, bueno, justo ahí me encanta porque antes mencionaste el estrés postraumático, ¿no? Sí Sí. hay diferentes tipos de estrés. El más como conocido es el estrés postraumático y el estrés como normal, ¿no? El que, ay, me siento estresada, Ujú. ¿ok? Pero sí se divide en diferentes tipos de estrés, ¿no? Está el agudo, que es como el que hemos hablado un poquito más, que es como episódico, o sea, ya me estresé por el examen, pero ya pasó el examen y todo bien, ¿no? Esa es como la diferencia de ese, es como el más, digamos, común o normal o el que usualmente sentimos. Ujú. Después está el crónico, que justo lo que hablábamos hace rato, se empieza a presentar porque yo estoy bajo circunstancias constantes de estrés, ¿no? Por ejemplo, el estrés en el trabajo y el tráfico y llego con los niños, o sea, cuando no hay un momento de relajación, o sea, es como muy constante. Por eso es que me encanta como hace rato dijiste, cuando las familias, ¿no? Son como caóticas, pues en ese tipo de ambientes constantemente estás activado. Entonces, ya Sí. cuando se vuelve crónico, pues nos puede aventar o se puede convertir en un estrés postraumático. Bueno, pues primero a lo mejor ansiedad o depresión se puede vincular Ujú. más con ellas, pero también algún estrés postraumático, ¿no? Porque también pensemos, el estrés postraumático sí es por un evento, pero también puede ser el constante evento que se repite. Ujú. O sea, no nada más es una situación. Entonces, bueno, la característica así del estrés postraumático es que dura más tiempo y si hay situaciones específicas que me estimulan, ¿no? O que me activan. Por ejemplo, este tipo de trastorno, este ya es un trastorno mental, em, se presenta en personas que a lo mejor sufrieron un abuso, que sufrieron un accidente, que tuvieron un evento como realmente fuerte y que lidiar con él fue complicado, ¿no? Así puede ser un evento muy fuerte de una sola exhibición o muchos eventos. Así es. Entonces, bueno, la característica de este trastorno pues también tiene que ver con que de manera mm, pues no meditada vienen pensamientos intrusivos, como que me recuerdan al evento, es como si me hubiera quedado un poquito en esa etapa, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Ujú. Sí, las reactivaciones del Así es. estrés postraumático que pueden ser físicas o cognitivas, o sea, Ujú. físicas justamente que de repente tu cuerpo reacciona, Sí. ¿no? Y empiezas a sentir síntomas físicos o las mentales, que pueden Ujú. ser, como dices, ¿no? Una imagen, un pensamiento, un recuerdo. Sí. Y bueno, a veces es complejo cuando se atiende a los pacientes porque puede haber el estrés postraumático, como mencionas, por un evento muy específico que la persona recuerda, pero también a veces un estrés postraumático del desarrollo, donde hubo tantos estresores, tanto trauma, que la persona ya ni siquiera identifica por qué Ujú. se está activando. O sea, Ujú. hubo demasiado, demasiado trauma en su Sí. vida. Pero también, por ejemplo, actualmente se habla mucho, y yo, bueno, nosotras a lo mejor sabemos más del tema, pero todo el estrés laboral, ¿no? Ujú. Ya también se está como categorizando como algo importante, tanto que se busca, ¿no? Que en donde más se presenta, como en las empresas, pues que ya se haga, ¿no? Está la norma 035. Entonces, el estrés laboral tal cual tiene que ver como con cómo cómo gestiono o cómo estoy en mi trabajo. Entonces me puedo estresar porque el jefe, me puede estresar porque hay sobrecarga laboral, porque las condiciones no son las más adecuadas en mi trabajo, porque mis relaciones con mis compañeros es compleja, ¿no? Entonces la verdad es que en este tipo de ambientes, pues sí se tiende como a prolongar o a generar un estrés muy elevado, porque pensémoslo, mucha gente pasa mucho tiempo en el trabajo. O sea,
tu vida se basa en el trabajo y tu casa, ¿no? A lo mejor o tu familia. Entonces, ¿cuántas horas no trabajan? Hay horarios hasta de 10, no sé, 10 horas, 8 horas, y la verdad es que estar en ese constante también activación de no hice esto, no hice aquello, sobrecarga laboral, pues claro que me va a llevar a un estrés. Ujú. Sí, totalmente. Y ahorita lo mencionaste rápido, pero lo voy a volver a decir por si alguien nos está escuchando y no lo sabe, Ok. que ya en México existe la norma Ah, 035 ujú. y que es para cuidar que en los ambientes laborales haya salud mental. Sí. Y era algo que antes no se consideraba y tan importante. Entonces, que se necesita revisar que las personas no estén sobrecargadas o que se detecten los casos, ¿no?, de personas que puedan Ujú. estar en algún riesgo. Entonces, a veces nos mandan llamar a los terapeutas para intervenir en las empresas y las empresas que son responsables, pues Ujú. cuidan justamente que sus colaboradores puedan estar sanos mentalmente. Así Entonces, es. creo que es súper importante esa parte que mencionas, lo laboral, porque pasamos gran parte Sí, de nuestra lamentablemente. vida en el Sí. trabajo, ¿no? Sí, Sí. y justo ahorita que mencionaste que a los psicólogos ya nos están como buscando para dar este tipo de acompañamiento en estas empresas, en estas áreas laborales, estaba recordando, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de burnout, o sea, como que hicieron las encuestas de la norma, salió mucha gente con burnout, que es como se le conoce normalmente el estrés Ujú. laboral, y me pareció muy interesante. Yo no había estado como en ese ambiente y me sorprendió mucho porque hay una delgada línea entre lo que parece que la empresa te exige y lo que tú te acostumbras a hacer. Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque ahí la gestión tiene que ver también conmigo. O sea, la empresa puede ser que sí tenga demandas elevadas, ¿no? De atención, de que estés Ujú. ahí, pero al final también a veces uno no se pone límite. Ujú. Ujú. Sí, totalmente. Fíjate que yo lo he visto en el consultorio porque he tenido que decirle a algunos pacientes tal cual a qué hora sales y a qué hora dejas de trabajar, ¿no? Y Ujú. empezar a crear estrategias para que ellos mismos respeten su tiempo laboral. Porque Sí, ahorita como tenemos el WhatsApp, los correos, es muy entonces invasivo. llegas a tu casa y no hay una desconexión. Entonces hay personas que siguen contestando correos hasta las 12 de la noche, ¿no? Tuve una Sí. paciente que tuvo que hacer un ejercicio de darse cuenta que ya estaba en su cama, que ya no estaba en el trabajo para poder desconectarse. Y también hay empresas que son más conscientes de algunos detalles que generan estrés y no se dan cuenta. Por ejemplo, yo he visto empresas donde a las mujeres les piden como requisito obligatorio tener que estar en tacones todo el día. Y eso al final de cuentas empieza a cansar al cuerpo o que te exigen quedarte más horas de las que realmente trabajas o que te exigen estar en una postura incómoda todo el día. O sea, son detalles pequeños, pero que al final de cuentas sí repercuten en la salud Sí. física y mental de las personas. Sí, yo creo que ahí el tema es que por ser tan pequeños pasan desapercibidos que después se vuelven una bola de nieve, ¿no? Ya Ujú. después, como se me normalizó contestar a las 12, pues si me llaman a la 1, ¿no? O sea, como que se normaliza tanto que pues al final del día uno no se da cuenta, ¿no? Ahí, por ejemplo, como bien dices, lo que se recomienda mucho para el estrés laboral es ayudarle a la persona que pues está sufriéndolo a que gestione mejor sus tiempos, a que priorice sus actividades, a que ponga límites en el trabajo. Tuve oportunidad también de estar del otro lado y trabajar en esa área y es muy demandante, ¿no? Y lo quiero para ayer y dices, pero me lo acabas de pedir ahorita. Sí. Entonces, cuando se normaliza eso, pues nos cuesta trabajo poner límites. Entonces, creo que ahí sí la estrategia es como, a ver, también es importante que, aunque yo esté en mi trabajo, me tome el tiempo para comer, o sea, más allá de que entro a esta hora, salgo a esta hora, ¿no? O sea, Ujú. sí, pero visualiza, okey, si yo entro a las 8, a lo mejor no voy a llegar a desayunar, ¿no? Yo desayuno en mi Ujú. casa, pero llegando me pongo a pilas y cumplo mis objetivos para poder salir a mi hora. Ujú. Ujú. Es una forma también de poner límites, no solo a la empresa, sino también a ti mismo, ¿no? Porque de repente es como que: no, me quedo un ratito más". Ujú. Entonces, ¿qué pasa si me quedo un ratito más? De repente ya llega el otro compañero y: "Ay, oye, ¿tienes? ¿Necesitas?". Entonces se vuelve como: "Oye, ¿cuándo me voy de aquí?".
Ujú. Ujú. Además, todo ese estrés, llegas a tu casa y a lo mejor estás tan abrumado pensando en lo que tienes que resolver del trabajo que la convivencia con tu familia, pues, se pierde o estás más irritado, ¿no? Si alguien está irritado, pues claro que no va a querer jugar con un niño o hablar de cómo te sentiste durante el día. Aleli, y mencionabas que a veces se confunde la ansiedad con el estrés. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Ok, bueno, la diferencia más importante o la que nos ayuda como a identificar uno de otro, principalmente es que el estrés aparece en una situación, ¿no? Como que está en el presente. Ujú. Ah, que me pidieron esta corrección de este trabajo ahorita, ok, me estreso para que lo resuelva. Pero el tema con la ansiedad es que, aunque los síntomas son muy parecidos, porque en la ansiedad también aparece la taquicardia, también aparece como la tensión muscular, también aparecen estos pensamientos constantes de preocupación, emociones de irritabilidad, tristeza. La diferencia está en el hecho de que la ansiedad es por ejemplo, el evento está, pero yo anticipo. O sea, la ansiedad ya es anticipar eso que me estresa. Ok. Ujú, cuando yo empiezo a sentirme estresado antes de que la situación estresante aparezca. Ujú. Ujú, o empiezo a prever, o empiezo como, por eso la ansiedad se caracteriza, perdón, mucho con el tema de sobrepensar las cosas, ¿no? De repente a lo mejor estás en el parque caminando y empiezas, estoy aquí en el parque, no, debería de estar allá en mi casa porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces es prever, o sea, todavía no estás resolviendo las cosas en tu casa o no sé, todavía no tienes que ir por los niños y tú ya estás pensando en ese momento que tengo que ir por los niños y tengo que hacer esto y tengo que... Entonces es la anticipación y esa anticipación de la ansiedad nos lleva a no estar conectados en el presente e incluso como dejar de lado el estrés como necesario para resolver las cosas del presente. Entonces se nos van sumando cosas, ¿no? O sea, es como pienso esto, entonces me abrumo. Pero Ok. la característica principal es que el estrés se mueve en el presente, es lo que está pasando ahorita, lo tengo que resolver, y la ansiedad tiene que ver con pensar cómo resolver algo. O sea, Ujú. y está también esa activación en ese inter. Y con estar pensando en el futuro y aparte el futuro de forma pesimista, ¿no? Quizá con Ujú. estos pensamientos catastróficos de me va a ir mal, no va a salir bien, qué tal si Ujú. esto. Y entonces ahí ya más bien es ansiedad. Ok. Sí, y justo lo que hablábamos hace rato, por eso es que el estrés continuo me puede llevar a desarrollar o desencadenar ya sea ansiedad o depresión o ambas, ¿no? Que va a sonar un poco chistoso lo que voy a decir, pero parecen amigas, ¿no? Sí. Vienen muchas veces, vienen juntas, en consultorio es muy común que vengan juntas, y entendiéndolo, la verdad es que suena como bastante lógico, ¿no? Si yo me estreso por no poder hacer las cosas, porque estoy anticipándolas constantemente, también lo estoy viendo como algo negativo, como ya no lo hice o como que empieza a ser alguna carga muy pesada que me puede llevar a sentirme también triste, ¿no? Como de, ay, no, es muchísimo, no puedo con esto. Y ahora sí los pensamientos negativos que son característicos de la depresión, no voy a poder con esto. Entonces es como un círculo vicioso. Y cuando no tienes ganas de hacer cosas, después viene esta activación de, pero es que tengo que hacer. Entonces es un sí. Sí, de hecho, cuando los pacientes llegan a consulta, la mayoría de las veces vienen por un malestar emocional relacionado con depresión o ansiedad. Y ya cuando se trabaja a profundidad, muchos de ellos traen trauma, por ejemplo, que el trauma les terminó generando estos estados de depresión o los trastornos ansiosos. Entonces, hay que profundizar un poco más porque puede que una persona no solamente tiene depresión, sino que también tiene un estrés postraumático Ujú. no trabajado y que una cosa está derivando a la otra. Así es. Aleli, ¿cómo puedo gestionar el estrés de forma más saludable? Ok, bueno, primero es entenderlo, ¿no? Ahorita que espero que esta información sea como útil, entender que es una reacción natural es parte de, ¿no? ¿Por qué me estoy estresando? Incluso identificar qué son las cosas específicas que me estresan, ¿no? Mi pareja, mi trabajo, porque como lo platicamos al principio, para cada persona es diferente. Entonces, identificarlo, bueno, entender primero, ¿qué? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve? Porque lo siento. Eso nos puede ayudar a como de, bueno, ok, es normal que ahorita esté estresado, ¿no? Esto, claro, me choqué, ¿no? Ujú. Necesito llamarle al seguro. Claro, eso me ayuda a activarme y solucionar.
identificarlo, es encontrar en qué áreas de mi vida yo tiendo a estresarme más. Y no como para normalizarlo ni evitarlas, ¿no? Algunas a lo mejor sí se podrían evitar, pero en el sentido de que no me voy a ir a poner diario a escuchar noticias y las noticias me ponen muy, muy estresado, ¿no? Si es algo que puedo evitar y que puede sumar a mi salud mental, ¿no? Lo gestiono, gestionar es como ay, ¿cómo se dice? Como lo muevo, o no necesariamente lo quito, sino lo dosifico. Es como dosificar. Entonces, identificar qué estímulos son los que me alteran y también en qué nivel, ¿no? Habrá situaciones como que me alteren más y otras menos, y empezar a buscar estrategias, como las que hablábamos del trabajo. Si el trabajo estoy sintiéndome muy estresada, pues, ¿qué estrategias puedo implementar para, ok, tengo 1000 pendientes, sí, no los voy a hacer todo el día, ¿no? También es un poco de aceptación. Ujú. Bueno, voy a hacer bien estos tres, ¿no? Eso es gestión, ¿no? Sí, tengo 1000 pendientes, pero no los voy a hacer todos, no los puedo hacer todos, voy a dar prioridad, ¿no? Me organizo, me enfoco, esto ayuda muchísimo y que tiene que ver también como con lo de mindfulness, ¿no? Ujú. Entonces, para gestionarlo es conocerlo, identificarlo en ti y a su vez ver qué estrategias me pueden ayudar a que, una, yo pueda resolver eso que me está pasando en ese momento, pero también darme chance, ¿no? Si ya tuve un momento, por ejemplo, súper estresado, bueno, yo estoy pensando después del examen, pues voy y me compro una paleta de un helado, ¿no? O sea, también necesito como un poco compensarlo. No para que sea como de, mi premio, no, sino, ok, estuve muy estresado por el examen o por esta situación, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, voy a quedarme sentado escuchando, no sé, viendo pasar la gente, tantito, ¿no? 5 minutos. Tuve una junta súper difícil en el trabajo, me voy a salir a caminar. 5 minutos, ¿no? O sea, como que equilibrarlo con esta parte donde tu cuerpo también tenga descanso. Okey. Y también a algunas personas se les dificulta gestionar el estrés porque tienen, una falta de habilidades en otras áreas, que yo Así me es. imagino que en el consultorio lo ves. Por ejemplo, una persona que sea muy complaciente, y entonces que le cueste trabajo poner límites. Esa es una persona que quizá le van a decir en su trabajo: "¿Ya te vas tan temprano?", y le va a costar trabajo decir: Ujú. "Sí", ¿no? Y se va a quedar. Sí, Entonces, que vamos a necesitar ahí trabajar, poder poner límites, ¿no? La asertividad, habilidades de sí. comunicación. Sí, son súper fundamentales, ¿no? Para aprender a gestionar mi estrés. Sí, entonces trabajar como con toda la personalidad, si es que hay algo que está, pues, siendo como un obstáculo para que Ujú, podamos gestionar el estrés. ujú. ¿Cómo podríamos prevenir el estrés crónico? Ok, va unido a lo anterior, aprendiendo a gestionarlo, pero también buscando alternativas donde yo me ejercite, donde yo me alimente bien, donde yo duerma bien, porque justo varios de los factores, cuando yo no me alimento bien o no duermo bien, que son como cuestiones fisiológicas, es muy probable que amanezca, cuando no dormimos bien, todo alterado, ¿no? Como de enojado, irritado, o sea, como que un poco llevar una dieta balanceada, un buen sueño, actividades de placer también, o sea, estar como muy conectados con lo que estás haciendo en ese momento. Yo creo que esa es la estrategia como principal, conecta con lo que haces. Ujú. Ya sea para resolver, pero también cuando tienes espacios libres, que si de repente vi a mi amigo o a mi compañero de al lado del trabajo con el que me llevo bien, empatiza, conecta, habla, distráete, aunque sea unos 2 minutos, pero no mantengas a tu cerebro todo el tiempo estresado porque también necesita sentirse relajado, ¿no? Y estas actividades de placer son las que nos llevan a sentirnos relajados. Entonces, es conectar, pero no únicamente con la gente, sino también con tu entorno, con tu entorno y tu cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy sintiendo esto? ¿No? Hace ratito que decía algo de que cuesta luego trabajo establecer límites. ¿Por qué me afecta tanto que me digan esto, no? ¿Por qué? ¿A poco ya te vas? ¿No? Ok, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? No, pues no me gusta. Esos son indicadores que me dicen, hey, esto
no es tan normal, ¿no? Entonces, es conectar contigo, con tu entorno. Para esto también, por ejemplo, practicar el mindfulness, que es pues son técnicas donde yo estoy como en conciencia plena, con mi entorno, disfrutar mi comida, saber como que identificar los olores, es como más sensorial, pero también estoy aquí, estoy haciendo esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Ujú. Entonces es meramente conectar, conectar, conectar con tu presente, con lo que estás haciendo. Ok, sí, tengo que ir por los niños. Ok, sí, tengo que ir a este evento. Sí, pero ¿qué quiero? ¿Qué mi cuerpo necesita ahorita? Ok, necesita un vaso de agua, necesita respirar, ok, necesita 2 segundos para descansar, ¿no? Hasta que tú empiezas a conectar con tu cuerpo, te das cuenta, ay, me duele el hombro, o ay, ¿por qué me está doliendo la cabeza, no? Ok, requiere atención. ¿Qué me haría sentir bien ahorita? Ok, me voy a salir a caminar un poco o voy a escuchar aunque sea una canción que me gusta, ujú, para que mi cuerpo de cierta manera descanse. Sí, justamente el mindfulness tiene muchísima evidencia científica de funcionar. Me encanta que aquí pues lo compartimos con los pacientes Ujú, justamente porque les puede servir un montón. Y esto que mencionas del autocuidado también, ¿no? Que lo repetimos mucho, pero es que al final de cuentas, pues las emociones son reacciones físicas, ujú, entonces necesitamos cuidar el cuerpo. Yo he visto cómo a veces es muy interesante que cuando una persona tiene un periodo pequeño de tiempo, pero donde hubo mucho estrés, ujú. aunque no haya pasado nada malo, que simplemente que haya tenido mucho estrés, normalmente viene un bajón Sí. emocional. De hecho, le llaman como post-olimpiada, porque a los deportistas les pasa que aunque ganen una competencia y les haya ido muy bien, como estuvieron muy estresados, hay este bajón emocional. Entonces se pueden sentir decaídos, cansados, y ahí el cuerpo te está diciendo, hey, necesito Mm, descansar, para. ¿no? O sea, hay que dormir, hay que hacer ejercicio, porque bueno, descansar no solamente es como estar en cama, sino Mm, hacer ejercicio, despejarse, dormir mejor, ujú. esa parte tan importante. Sí, por ejemplo, a mí me sorprendía porque alguien me decía, cuando yo leo, o sea, cuando yo leo, por ejemplo, que es una actividad también puede ser placentera, cuando leo cosas de trabajo o como de a lo mejor la carrera, me estreso, pero cuando yo me meto, no sé, a una novela, dice, siento como si mi cerebro estuviera teniendo un masaje, ¿no? Me parece súper interesante, o sea, también no, hay muchas cosas que parecieran ser sanas, pero también piensa con qué objetivo las haces, ¿no? A lo mejor a mí me encanta correr, pero si mi objetivo es para ganar una carrera, sí estoy metiendo ahí como la parte de placer, pero también a lo mejor más exigencia. Ah, ok, me gusta correr, pues a lo mejor un día voy a irme a trotar o a caminar donde un lugar sea más como visible, que me guste, ¿no? No necesariamente para lograr un objetivo. Entonces también hay como buscar qué cosas me hacen sentir bien, ¿no? Yo creo que es como una palabra clave. ¿Y qué recomendación nos darías para entender más el tema? Ok, pues hay muchísima información, ¿no? Actualmente hay mucho acceso a diferentes, eh, no sé, libros, diferentes plataformas, pero yo creo que la ideal es que si yo empiezo a identificar que algo me sucede, a lo mejor acudir con un terapeuta, darme más como hacia mi autocuidado, como visualizarme más a mí, pero si, no sé, de repente no, pues a mí me gusta leer. Bueno, hay libros, hay podcasts, bueno, me gustaría recomendar unos en particular que la verdad a mí me han encantado. No únicamente como terapeuta, Ujú. sino como persona me hicieron entender también muchas cosas, ¿no? Porque también nosotros aprendemos constantemente, ¿no? Claro. No sabemos todo. Entonces, es una psiquiatra que también es terapeuta, es española. Ella se llama Marian Rojas Estapé. Ya actualmente como en redes es muy conocida, tiene muchos videos. Lo que me gusta es que también son formatos como breves, o sea, no son como tan abrumadores. Tiene podcast, tiene 2 libros, uno que se llama ¿Cómo hacer que cosas, Que te pasen no, cosas cómo buenas. hacer que te pasen cosas buenas. Ese libro en particular, pues te explica todo lo del cortisol, como cómo funciona tu cuerpo, cómo gestionarlo. Y también hay otro que se llama Encuentra tu persona vitamina, que no es que sea el segundo como tal de secuencia, pero también te habla de otros temas muy interesantes. Y pues en general yo creo que investigar sobre mindfulness pudiera ayudarnos también. Mm,
Pues, ay, es que hay demasiada información. Muy Pero bueno, la que yo podría recomendar que me gusta, particularmente, a lo mejor sería esa autora. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones, Alelí. Y el día de hoy nos dio una probadita de conocimiento Alelí, pero bueno, si algo tiene como terapeuta es que se sabe muchísimas estrategias, que les dejas muchas tareas, actividades y tareas no es como que, ay, qué pesado, sino cosas que les pueden servir a las personas fuera del consultorio para gestionar el estrés y bueno, y también trabajar en todo lo demás que dijimos todo lo que puede acarrear estados estresantes, aparte de que, bueno, atiende en general muchas problemáticas, ¿no? Pero muchísimas gracias por compartirnos esto, Aleli, yo sé que va a ser de mucho valor para todos. Ok, no, gracias a ti y a ustedes por darnos la oportunidad de compartir, más que conocimiento, también información para calidad de vida. Sí, Creo que viene bastante bien en estas épocas. sí. Gracias. Muchas gracias.